Si deseas saber más información sobre la velocidad de obturación en la fotografía, este video es para ti. Iniciamos. Como explicamos en el video anterior, donde hablábamos del triángulo de exposición, este factor junto con la apertura y el ISO forman tres componentes básicos para entender la fotografía. La velocidad de obturación juega un papel clave en la exposición de la fotografía, donde la exposición es nada más y nada menos que la cantidad de luz capturada por la cámara y reflejada en la fotografía, recordando siempre que fotografía es pintar con luz. Aparte de esto, la velocidad de obturación puede modificar también otros dos factores importantes en la fotografía, como lo son el movimiento y la agitación, los cuales causan desenfoque y hacen que la imagen no se vea capturada correctamente, a no ser que este sea el efecto deseado, como por ejemplo cuando se hace fotografía de larga exposición. Además de los efectos que causa la velocidad de obturación, también es fundamental saber cuál es una velocidad de obturación lenta y cómo afecta esta configuración a nuestra imagen. En este video dedicado completamente a la velocidad de obturación, hablaremos de todos los conceptos básicos de la velocidad de obturación en la fotografía. También de cómo los efectos de la velocidad de obturación abren un mundo de posibilidades en la fotografía. Y también mencionaremos cuál es la mejor velocidad de obturación más utilizada en los géneros fotográficos más populares. Obturador electrónico versus obturador mecánico. Recientemente existen muchas cámaras que pueden tomar fotos sin un obturador mecánico. Por ejemplo, las cámaras sin espejo y las cámaras de los teléfonos celulares. No se abre ni se cierra el obturador cuando se presiona el disparador. No hay un sonido de la cámara cuando se mueve el obturador. En cambio, el obturador electrónico activa el sensor de la cámara durante un cierto periodo de tiempo que corresponde a la velocidad de obturación antes de volver a apagarlo. Esto es ventajoso si desea que sus disparos sean lo más silenciosos posible. También ayuda a minimizar las vibraciones. ¿Qué es la velocidad de obturación en la fotografía? En cámaras de rollo de película o cámaras digitales tipo DSLR, el sensor está cubierto por una cortina delgada que controla la cantidad de luz que pasa a través de la lente. Esta cortina se llama obturador. El obturador es una pieza fundamental en cualquier cámara, ya que con su movimiento se determina el tiempo de exposición final y el movimiento que se capturará. Habiendo dicho esto, entonces, la velocidad de obturación en fotografía es el tiempo que el obturador de la cámara se encuentra abierto o fuera del camino del sensor y, por lo tanto, captura y expone la luz en el sensor. Uno de los mejores consejos en fotografía cuando se es principiante es aprender a manejar cuál velocidad de obturación es la idónea. Y esto se logra a través de ejercicios prácticos en los que se varía este ajuste de modo manual y se comparan los resultados. ¿Cómo se mide la velocidad de obturación? La velocidad de obturación se mide en segundos y fracciones de segundo, siguiendo una secuencia como esta. A medida que nos movemos de izquierda a derecha, la velocidad del obturador será más rápida. Por ejemplo, medio indica medio segundo y 1/2000 es una fracción de 2 milésimas de segundo. La distancia entre un tiempo de velocidad de obturación y otro se denomina parada de exposición. Y aumentar o reducir una parada en la velocidad de obturación duplicará o reducirá a la mitad el tiempo total de exposición. Comprender cómo se mide la velocidad del obturador es esencial antes de hablar sobre los tipos de velocidad de obturador en la fotografía que veremos ahora. ¿Qué es una velocidad de obturador lenta en fotografía? Una velocidad de obturación lenta es cuando el obturador de la cámara está abierto durante más tiempo, generalmente encima de 1/60 de segundo. La velocidad de obturación más lenta en las cámaras suele ser de 30 segundos, pero se puede aumentar este tiempo utilizando una velocidad de obturación aún más lenta a través del modo bulbo de la cámara o por un medio de obturador remoto. Se utilizan las velocidades de obturación lentas para aumentar el tiempo de exposición del sensor y poder así capturar el movimiento. Por ejemplo,
Puede establecer una velocidad de obturación lenta para fotografiar el movimiento del agua en un río. La fotografía con velocidad de obturación lenta también se conoce como fotografía de larga exposición. Para este tipo de fotografía necesitará obligatoriamente un trípode o una base para sentar nuestra cámara y filtros de densidad neutra que se usan en los lentes si se va a realizar fotografías de larga exposición durante el día. ¿Qué es una velocidad de obturador rápida en fotografía digital? Hablamos de una velocidad de obturación rápida cuando el obturador de la cámara está abierto durante un tiempo muy corto, generalmente un periodo de tiempo por debajo de 1/60 de segundo. La velocidad de obturación más rápida en fotografía depende de la cámara y del fabricante, pero en la mayoría de las cámaras digitales el estándar de mercado es 1/4000 de segundo. Las velocidades de obturación rápidas se utilizan generalmente para reducir el tiempo y congelar el movimiento. Por ejemplo, en la fotografía de vida salvaje se utilizan velocidades de obturación rápidas para capturar un pájaro volando en el cielo. Como han podido ver, la referencia para determinar si la velocidad de obturación es lenta o rápida es 1/60 y la razón es muy sencilla. Dice la teoría de la fotografía que esta velocidad de obturador es el límite donde el ser humano puede tomar una fotografía sin generar en la foto algún tipo de movimiento. En otras palabras, la frontera del movimiento. ¿Cómo se relaciona la velocidad del obturador y la exposición en la fotografía? El primer efecto de la velocidad de obturación en la fotografía es el cambio en la exposición. Al dejar el obturador de la cámara hacia arriba o hacia abajo durante un periodo de tiempo específico, el sensor capturará más o menos luz, lo que se traducirá en una exposición más brillante o más oscura. De esta forma, considerando que se configuran otros elementos que afectan la exposición, apertura e ISO, cuanto más rápida sea la velocidad de obturación, más oscura será la imagen, y cuanto más lenta sea la velocidad de obturación, más brillante será la imagen. En ocasiones existen límites para subir o bajar el ISO y cambiar la apertura, por lo que en estos casos la velocidad de obturación será fundamental para cambiar la exposición de la foto. Además, establecer una velocidad de obturación lenta será esencial en la fotografía nocturna de larga exposición para aumentar la exposición de la imagen para que no sea demasiado oscura, debido a que si iluminamos la imagen artificialmente con el ISO, inevitablemente introduciremos ruido a nuestra foto, afectando la calidad, nitidez de nuestra imagen final. Entendiendo la velocidad del obturador y el movimiento. El segundo y más importante efecto de la velocidad de obturación en la fotografía es el movimiento. Al usar una velocidad de obturación más lenta o más rápida, podrá capturar una imagen más estática o dinámica, algo que también se conoce como movimiento en la fotografía. El movimiento en la fotografía es un elemento esencial y puedes usarlo para transmitir una sensación de que el sujeto está en movimiento, para desenfocar algunas partes de la imagen con un propósito artístico o para eliminar elementos en movimiento y distracciones. Sin embargo, elegir una velocidad de obturación incorrecta puede resultar en una pérdida de nitidez y claridad en nuestras fotos. La velocidad del obturador y el movimiento de la cámara. El último efecto de la velocidad de obturación en la fotografía es el temblor de la cámara. La velocidad a la que se esté disparando junto con la distancia focal determinarán si puede dispararse a mano alzada o si se necesita algún tipo de estabilización como un trípode. La mejor manera de obtener fotografías nítidas. La regla de la velocidad de obturación mínima para disparar a mano alzada dice que no debe usar una velocidad de obturación más lenta que la distancia focal de su cámara. Cuando no se usa un trípode u otro tipo de soporte, las fotos tienden a tener un movimiento borroso si la velocidad del obturador cae por debajo de un número en particular. Esto se ha calculado y se da de la siguiente forma: 1 sobre distancia focal o 1/100, lo que sea más rápido. Por lo tanto, si se está utilizando una cámara con fotograma completo, full frame, con un lente de 85 milímetros, una velocidad de obturación mínima que debe de tener es 1/100, porque 1/100 es más rápido que 1/85. Sin embargo, si estás utilizando la misma cámara con un objetivo de 300 milímetros,
La velocidad mínima de obturación es 1/300. En un sensor de marco de reporte o crop sensor, multiplíquelo por el factor de recorte. Por ejemplo, en una cámara con un sensor APS-C con los mismos 85 milímetros, requiere que utilice una velocidad de obturación mínima de 1/85 por 1.5, igual 1/127.5. Aquí utilizarás 1/150 y no sobre 1/125 para evitar cualquier posibilidad de agitación. ¿Cuál es la mejor velocidad de obturación en fotografía? La mejor velocidad de obturación en fotografía depende tanto de las condiciones de luz de la escena como del movimiento que se desee capturar en los elementos. Dicho esto, siempre es útil tener una idea aproximada de lo que es una buena velocidad de obturación en fotografía según el sujeto que se esté fotografiando. Bueno, es bastante información, ¿verdad? Espero que sea de mucha utilidad en tu camino a aprender más de fotografía manual. En el próximo video estaremos entrando en detalles con respecto a la apertura, otro factor importantísimo para tomar mejores fotos manuales y seguir entendiendo el triángulo de exposición y la exposición como tal. Como siempre, si tienes algún comentario, pregunta o duda, date la vuelta por la sección de comentarios y déjalo por ahí. Respondo todo lo que me sea posible. Espero verte en el siguiente video y estamos en contacto.